Hay historias que se esconden a plena vista, en conexiones que, bueno, simplemente desafían los mapas que conocemos. Hoy vamos a tirar de uno de esos hilos para descubrir la historia del Wallmapu, un territorio inmenso que no se definía por fronteras, sino por lazos humanos. La pregunta que lo va a guiar todo es esta. ¿Qué lazo, qué conexión tan improbable podía unir el corazón de los Andes con el Océano Atlántico allá por el siglo XIX? La respuesta, y esto es lo fascinante, no la vamos a encontrar en tratados de gobiernos ni en grandes batallas, no. La respuesta está en la familia. Pensemos un momento en estos dos lugares. A un lado, Maquegua, en el sur de la Araucanía chilena, un territorio mapuche ancestral. Al otro, a más de 1000 kilómetros de distancia, Bahía Blanca, un puesto militar en la costa atlántica argentina. Parecen dos mundos completamente distintos, ¿verdad? Y sin embargo, vamos a ver cómo una red de personas los unió, los tejió hasta convertirlos en un solo tapiz. Venga, vamos a meternos de lleno. La historia arranca con un hombre, y con una decisión que, sin saberlo, iba a cambiar el mapa de las relaciones en toda la región. Y es que aquí está la clave de todo. Para entender esta conexión continental hay que olvidarse de los mapas de los estados y fijarse en una alianza personal. Porque la historia real, la que importa, a menudo se escribe con lazos humanos, no con la tinta de los cartógrafos. Nuestro protagonista en este primer acto es Juan de Dios Montero. A ver, él era un soldado chileno, líder de las Montoneras, que eran unas fuerzas patriotas un poco irregulares. Pero lo que hace a Montero tan interesante es que forjó una alianza profundísima con los grupos mapuches de Maquegua. ¿Y cómo lo hizo? Pues se casó con Ñaimabilu, la hija de un líder local muy poderoso, León Alcabilu. Con ese matrimonio se convirtió literalmente en un puente entre dos mundos. Vale, ya tenemos al personaje. Ahora vamos al escenario. Porque este tipo de alianzas tan extrañas no surgen de la nada. Hizo falta un contexto de caos absoluto para que las viejas estructuras se rompieran y surgieran nuevas oportunidades. Y ese contexto tiene un nombre que lo dice todo: la guerra a muerte. Fue un periodo brutalísimo que vino justo después de las batallas por la independencia de Chile. Las lealtades eran, bueno, un desastre. Cambiaban cada día. Realistas, patriotas, grupos indígenas, todos pactaban y se traicionaban constantemente. Era un caos total donde la supervivencia dependía, precisamente, de forjar las alianzas más inesperadas. Y claro, en este caos aparecen unas figuras súper interesantes, los aindiados. ¿Qué eran? Pues eran individuos que por lo que fuera se desconectaban de su sociedad de origen y se integraban en otra, adaptando sus costumbres. Eran traductores, conectores, gente como Montero, que vivía entre dos aguas y que eran absolutamente cruciales para moverse en ese paisaje político tan fragmentado. Lo que vemos aquí es cómo la guerra en Chile básicamente empuja a esta alianza familiar a cruzar los Andes. Perseguidos, Montero y sus aliados mapuches buscan refugio en la frontera argentina. Allí negocian servicio militar a cambio de seguridad. Y atención, porque aquí llega el momento decisivo. En 1828 ayudan a fundar la Fortaleza Protectora Argentina, el mismo puesto fronterizo que acabaría siendo Bahía Blanca. Ahí está, ya hemos conectado los dos puntos de nuestro mapa. Muy bien, ahora vamos a abrir el plano, porque la historia de Montero es solo un hilo. Fascinante, sí, pero solo uno. Formaba parte de una red mucho más grande, de un mundo indígena soberano que conectaba todo el continente. Y ese mundo, claro, tiene un nombre: Wallmapu. En mapuzungún viene a significar territorio circundante. Ojo, que no era una nación con fronteras fijas como las entendemos hoy. Era un espacio vivo, un territorio conectado por el parentesco, por el comercio, por la política. Y todo esto mucho antes de que Chile y Argentina se pusieran a dibujar sus propias líneas en los mapas. Y en la década de 1830, este espacio va a encontrar a su gran arquitecto. Un líder que entendió que el poder más duradero no se construye solo a base de lanzas, sino también a base de pactos y acuerdos. Hablamos de Juan Calfucura, un personaje increíble. Originario de la Araucanía, se va a establecer en un punto súper estratégico de las Pampas, las Salinas Grandes. Y aquí viene su jugada maestra. Cambió las reglas del juego. En lugar de seguir con el ciclo de venganzas de la guerra a muerte, lo que hizo fue construir una red política y comercial inmensa. ¿Y cuáles eran sus herramientas? Pues la generosidad, los acuerdos diplomáticos que llamaban parlamentos y, sobre todo, los lazos de parentesco estratégicos. Pura inteligencia política. Y todo este proyecto culmina en un año que es absolutamente clave, 1842. Ese año, en Manquegua, sí, el mismo lugar, el hogar de la familia política de Montero, Calfucurá organiza un parlamento gigantesco. Grupos de toda la Araucanía y de las Pampas se reúnen allí para sellar la paz y asegurar las rutas comerciales. El objetivo, como decían las fuentes de la época, era abrir el comercio a una y otra parte. Era ni más ni menos que un proyecto político a escala continental. Pero claro, la gran pregunta es, ¿podían estos lazos tan personales sobrevivir al paso del tiempo?
¿Qué pasó cuando los nuevos estados, Chile y Argentina, decidieron por fin conquistar estos territorios? Pues para verlo, vamos a saltar a la siguiente generación. Y esto es que es brillante. Ilustra perfectamente cómo persistían estas redes. En los años 20 del siglo XIX, el soldado Juan de Dios Montero y su intérprete, Francisco Iturra, forjaron una alianza. Bueno, pues décadas más tarde, sus hijos, Maripán Montero y Francisco Pío Iturra, continúan esa relación. El hijo de Montero, criado en Maquegua, seguía en contacto con el hijo de Iturra, que se había convertido en una figura importante en Bahía Blanca. La conexión, básicamente, se heredó. Y aquí viene lo asombroso. A finales del siglo XIX, los ejércitos de ambos países lanzan unas campañas militares brutales, la pacificación de la Araucanía y la conquista del desierto. El objetivo era simple: destruir el Wallmapu, acabar con él. Pero incluso en medio de toda esa vehemencia, los hilos de la amistad y del parentesco se negaron a romperse. Y la prueba definitiva, la que de verdad pone los pelos de punta, es esta cita. Es de una carta de 1893. Años después de las conquistas militares, Juan Andrés Antemil, que era hermano de Calfucurá, le escribe a Francisco Pío Iturra en Bahía Blanca. Antemil ha estado prisionero, busca a sus hijos, pero en medio de su desesperación pregunta por alguien más. Su hermano Montero Maripán, el hijo del soldado, que estaba en Chile. Hermano. Esa palabra, en ese momento, en ese contexto, lo es todo. A pesar de la guerra y la catástrofe, la red seguía viva en la memoria y en el afecto. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto sobre la historia? Pues sobre todo nos obliga a cambiar la perspectiva, a mirar de otra manera. Vemos estas líneas rectas en los mapas y asumimos que son la realidad, que definen quiénes somos, dónde acaba un mundo y dónde empieza el siguiente. Pero la realidad es mucho más compleja, mucho más orgánica. La historia de verdad, la que perdura, es una red que se teje hilo a hilo, de persona a persona. Así que la conclusión es bastante clara. La historia no la escriben solo los de arriba, los gobiernos y sus ejércitos. Se construye también desde abajo, a partir de redes personales que parecen frágiles, pero que son increíblemente resistentes. El parentesco, la amistad, la lealtad, todo eso puede conectar mundos y perdurar a través de generaciones, desafiando a imperios y estados. Al final, la historia de Maquegua y Bahía Blanca nos obliga a mirar los mapas de forma diferente. Nos obliga a preguntarnos cuántas otras redes de afecto, de lealtad, de comercio, yacen ocultas en esos espacios que los mapas simplemente dejan en blanco.